Dentro de la psicoterapia, como apuntamos a justamente esto, a que suceda la reconciliación de todos los integrantes del sistema, nosotros trabajamos, esperen que le den a entrar acá, nosotros trabajamos siempre con unas frases que son, bueno, digamos las que se usan habitualmente y conviene usar. Y hay que tener en cuenta, y ahora vamos a tener en cuenta por qué las usamos y qué significan estas frases. Hellinger le llamó las frases mágicas, no porque hagan magia realmente, pero sí porque son las que llevan a esta reconciliación, o sea, que se produzca esta psicoterapia. Entonces, tenemos, digamos, tres tipos de frases que son las clásicas y las que siempre conviene usar si es necesario, ¿no? A veces no es necesario, pero por lo general siempre. ¿No se Eh, escucha? Esperen que voy a apagar los micrófonos ahí que hacen ruido. Y son las siguientes. Primero están las frases que ¿Por los qué no hijos, escucho? otra vez se la activa, ahí la apagué de vuelta. Son las frases que los hijos le dicen a sus padres, ¿sí? Que es la de gracias, por favor, sí. Y en Capaz ese porque orden, Hellinger dice no me que tiene que acuerdo. ser en ese orden, ¿por qué? Le apago de vuelta el micrófono, lo prende de vuelta. A ver. No la escucho. A ver, esperen un cachito. Ahí lo cerró. Ahí está. Hellinger dice que tienen que ser en ese orden. ¿Por qué? Porque nosotros primero le decimos gracias, porque el gracias ese significa gracias por la vida. O sea, lo primero que agradecemos a nuestros padres es la vida. Decimos por favor, porque después de decirles gracias, le pedimos permiso para ir hacia la vida, o sea, hacia ese sí. Por eso, por último, se dice el sí, porque ya ahí estamos en el sí a la vida. Por eso tiene que ser en ese orden, porque primero tomamos la vida, decimos gracias por lo que nos dieron nuestros padres y nosotros pudimos tomar. Por favor, para que nos den el acceso, el permiso, el empuje, podemos decir, hacia la vida, y sí, porque ya fuimos hacia la vida. Esas tres palabras siempre se usan en constelaciones porque es que son muy potentes, la verdad que realmente sí. Ahora, ¿qué le dicen los padres a los hijos? Los padres, ¿sí? Recuerden que los padres dan y los hijos toman. Los padres tienen que desligar a los hijos de todas las responsabilidades de ellos, de todas las cargas, de todos los asuntos. Por eso los padres le dicen a los hijos, te desligo de todos o te desligamos de todos nuestros asuntos, de todas nuestras responsabilidades, de todas nuestras cargas y te damos permiso para ir hacia la vida. Entonces los padres siempre desligan. ¿Mm? También le pueden decir gracias por estar en nuestra vida, podemos agregar otra cosa más, pero lo importante es desligar en este caso. Y en el caso de la pareja, que es el otro caso que siempre surge en estas frases, es al revés que la de los padres, de los hijos hacia los padres. Primero decimos sí. ¿Por qué decimos sí primero? Porque es sí, te tomo. Te tomo como hombre, te tomo como mujer. Sí. Después decimos por favor. Toma con amor lo que yo te doy, tomo con amor lo que tú me das. Y gracias, te veo tal como eres.
o gracias por ser tal como eres. O sea que invertimos, primero decimos el sí, después el por favor y después el gracias. Esas tres frases son, digamos, fundamentales cada vez que nosotros constelamos, porque las vamos a tener que usar muchísimas veces, porque es que lo que nosotros apuntamos es que justamente puedan volver a ese equilibrio. Y esas frases llevan a ese equilibrio. Son totalmente liberadoras, por eso se llaman palabras mágicas, porque bueno, son las que más se usan. No es que siempre que constelamos tenemos que decir esas frases, pero por lo general es conveniente decirlas, ¿no? Bien, ahora esta psicoterapia se llama fenomenológica, por eso no es la misma psicoterapia de las terapias que vemos comunes en el mundo. Es fenomenológica porque justamente nosotros nos estamos exponiendo a un contexto, a un cliente y a un sistema. O sea, a un tema que se planteó, a justamente alguien que parece ser el cliente, pero al mismo tiempo a todo un sistema. Entonces nosotros nos guiamos por lo que se llama fenómeno. O sea, cuando el cliente configura, ¿sí? Lo que él está haciendo es algo fenomenológico, porque como lo hace desde el centro vacío, es que no es que lo está pensando, sino que es algo que siente y así, tal configuró, es como está su sistema. Esto es lo que está mostrando dónde está el conflicto, esa configuración. Y es fenomenológica, es un fenómeno que sucede. Nosotros no sabemos por qué, ni tampoco nos lo preguntamos. Hellinger, muchas veces a Hellinger le preguntaron que cómo era posible que un representante sintiera lo mismo que tal familiar de tal cliente, y él dijo que era inexplicable, que no sabía por qué sucedía, pero es que sucede. Es que el campo se ubica ahí y es que ahí es donde se siente. Y ahí es donde se siente que está el cliente o el familiar de tal cliente. Y el cliente, como nosotros trabajamos individual, los configura tal cual siente. Por eso él siente dónde está cada uno de los integrantes del campo. Nosotros no se lo tenemos que decir, él es el que lo va diciendo. Nosotros cuando miramos eso, esa configuración, la tenemos que mirar en un estado centrado, que fue lo que vimos la otra clase, que es en un estado de sintonía con el espíritu. Entonces, no tenemos que interpretar lo que vemos, solamente sentir lo que vemos, percibir centrados, ¿sí? Dejarnos impregnar y abiertos a lo que se muestra y sin ninguna intención por nuestra parte de querer hacer esto, de querer curar al cliente, que yo sé lo que le está pasando, sin miedo a lo que pueda surgir durante la constelación. Es exponerse a lo que se muestra. Lo que se muestra es lo que se muestra. Nosotros no podemos cambiar la configuración del cliente. Tal cual como se muestra, como estamos conectados, entonces es lo que se siente en ese momento. De repente, dice Hellinger, nosotros estamos percibiendo que esta mirada es la mirada sistémica, estamos mirando, y de repente, dice Hellinger, está todo oscuro, o sea, es que no se entiende nada, y de repente surge como un flash. Es un flash, es algo que viene internamente en que uno dice, el movimiento que tengo que hacer es este. Es así. No es que alguien te lo dice en un libro, no, es que uno siente cuál es
y nosotros que trabajamos con los vínculos, ¿no? Obviamente, las grupales es otra cosa, tenemos que mover ese muñeco hacia tal lugar, confiando, confiando. Nosotros siempre tenemos como, bueno, como guía, podemos decir, el tema, porque nosotros trabajamos con los temas y también tenemos ciertas consideraciones a tener, o sea, cosas a tener en cuenta que son que en lo posible tenemos que tratar que siempre los hijos vayan hacia los padres y nunca mover el muñequito del padre hacia el hijo o la madre hacia el hijo, dentro de las posibilidades de lo que esté configurado. Imaginemos que el cliente puso su tema aquí, entonces yo no voy a ponerle la mamá acá, sino que voy a tratar al revés, de sacar al cliente de su lugar, del lugar en el que está, enfrentarlo con el tema y girarle a la mamá. Siempre tratamos de respetar los lugares de los padres, no es conveniente llevar el padre hacia el hijo porque justamente dentro de los movimientos nunca los padres van hacia los hijos. Siempre los hijos son los que van hacia los padres. Y en la vida es lo mismo. Nunca los padres tenemos que ir hacia los hijos. Siempre son los hijos los que vienen hacia nosotros, porque ese es el orden. Nosotros damos y ellos toman. Entonces siempre es el hijo el que se acerca hacia el padre, nunca el padre que se acerca hacia el hijo. Más allá de eso, que siempre es mm, digamos, conveniente hacer, ¿sí? El resto que haya que hacer dentro del campo es que lo vamos a sentir, porque nos vamos a dar cuenta si el cliente, por ejemplo, cuando está con este objeto, siente frío, siente calor, ¿qué es lo que siente? Nosotros siempre le estamos preguntando, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Si lo corremos hacia la mamá, hacia ella, usamos las frases, vamos viendo los diferentes movimientos, pero a lo último nosotros sabemos que tenemos que terminar en que el cliente se encuentre frente a sus padres, o sea, sus padres atrás y él adelante. Por más que hagamos todos los movimientos que hagamos. A veces si nosotros no trabajamos con los padres, las otras situaciones es difícil sacarlo el cliente de ahí. Es como que el campo se resiste, porque nosotros necesitamos que el cliente vuelva a la fuerza. Y cuando no tiene fuerza, es que no puede continuar con los otros. Vamos a suponer que ella me dijo que tenía un problema de relación con el dinero, vamos a por decir algo, ¿sí? Yo sé que esto representa el dinero, porque me lo dijo el cliente, pero en realidad este dinero puede ser que, no sé, es una abuela y yo la tenga que cambiar por una abuela. No es que me voy a quedar atrapado en el tema del dinero, sino en permitir el acceso del cliente hacia los padres. En realidad todos nuestros problemas vienen de que el acceso hacia nuestros padres está bloqueado por algo, por lo que sea, porque estamos identificados con un abuelito, con, no sé, con un aborto, con lo que sea, pero siempre el acceso está obstaculizado hacia nuestros padres. Por eso que después tenemos todos los bloqueos que tenemos. Por eso centrarme en los otros, sí, lo trabajamos, pero no es lo que va a solucionar. Lo que va a solucionar es cuando el cliente vuelva a estar en la fuerza. Mientras no tiene padres, está débil. Y nosotros no podemos hacer mucho. Por eso nosotros nos tenemos que dejar guiar, porque a veces quizás el primero que tenemos que hacer el movimiento es hacia el papá. Y a veces nos sentimos que es no, que es hacia la mamá. Y eso es algo que se siente. No es algo que tiene que ser sí o sí. Para constelar es conveniente salir de las estructuras y las reglas, porque si no es como que
Nos vamos a quedar atrapados en qué era que tenía que hacer y ahora cómo haré, y ahora cómo muevo el muñequito. No, tengo que aprender desde ese centro vacío, según lo que sienta, es lo que se mueve. Nunca la constelación va a estar mal, ¿sí? Lo que sí va a estar mal si nosotros no lo llevamos hacia los padres. O sea, no hacemos un cierre. El cierre tiene la parte donde nosotros lo llevamos hacia los padres, que es el movimiento último del espíritu, y la parte donde el cliente hace ese cerrar los ojos y conectar con la pantalla y ver la nueva imagen. O sea que el cierre sí o sí tiene que estar para que la constelación fluya. Haya pasado lo que haya pasado en el campo. ¿Mm? A veces lo que haya pasado en el campo no es tan importante como lo que el cliente siente cuando honra a sus padres. Por ejemplo, Stephen Hofner, que es un, bueno, un médico homeópata naturista que escribió ese Aunque me cueste la vida, él dice que, por ejemplo, ante una enfermedad, que después cuando veamos lo de la enfermedad lo vamos a ver, ¿no? Vamos a imaginar que ella, no sé, está constelando del cáncer, por decir algo, ¿sí? Tiene más potencia que yo le ponga a mi cliente. eh, bueno, vamos a hacer, yo no tengo tantos vincores acá, pero le ponga los ancestros, ¿sí? Vamos a imaginar hasta los bisabuelos y estén todos ahí. Eso le va a dar tanta fuerza al cliente que el cliente va a poder realmente decirle sí a esa enfermedad. Si es que primero también se descubre de dónde viene esa enfermedad, ¿no? Que también sería otro paso, pero no estamos hablando de eso ahora. El hecho de honrar a todos sus ancestros pone al cliente en una fuerza totalmente sanadora. Porque en realidad nosotros perdemos la fuerza porque nosotros siempre excluimos a alguien.